Ok. Hola, ¿cómo están? Esta es casi nuestra última conferencia, nuestra última plática, nuestra última exposición de algunos pequeños detalles que por ahí les están llegando. Ahorita que estaba revisando me di cuenta que me faltó todavía poner un pequeño párrafo para completar la parte de la historia de la literatura. No hay problema, hoy o mañana lo mando para que lo tengan ya completo y puedan contestar inclusive su examen. Ya deben de tener ustedes su examen, creo que no hay dudas respecto a lo que quiero que hagan. Más bien son lecturas y ustedes decidirán qué método van a utilizar para hacer crítica, reseña o resumen. E inclusive en algunos de ellos les mencioné la forma. Pero por ahí les mandé un pareado que a mí siempre me ha gustado mucho, que es este, que es el de las características de la ilustración y del romanticismo. Está del 1 al 10 y no tiene desperdicio. Les voy a enseñar por qué. Aquí está la ilustración y están las 10 características de la ilustración. Y luego acá está el romanticismo y acá están las 10 del romanticismo. Si ustedes se fijan en la primera dice predominio de la razón de la ilustración. En el romanticismo dice predominio del sentimiento. O sea, es totalmente contrario. Casi todas las características es si aquí es blanco, acá es negro, si aquí es blanco, acá es negro, si aquí es blanco, acá es negro. Pero hay algunas que sí quisiera yo explicarles un poquito. El artista es un artesano, se hace. ¿Qué quiere decir? Estoy en la número 3, ¿sí? Uno puede convertirse en carpintero. Uno puede convertirse en constructor de calles. Pero no te puedes convertir en artista. El artista no, ese nace. Entonces, para la gente de la ilustración, el artista tiene... me estoy equivocando, estoy en la 3. El artista es un artesano, se hace. Bueno, esto de que el artista es un artesano también es muy importante. No había esta idea de que el artista era una especie así como de Dios. De hecho, mucha pintura antigua no está firmada. Y no se firmaba porque pues no contratamos a un carpintero y le pedimos que cuando termine de arreglarnos una silla, firme la silla. De esa manera veían ellos a los pintores, escultores y demás. Entonces tenían esa idea de que no eran personas fuera de lo común. Bueno, esto en la ilustración, pero ¿qué tenemos en el romanticismo? En el romanticismo el artista es un inspirado, es decir, vino un dios y le tocó la mente y entonces hizo lo que hizo. Dice nace, es decir, yo nazco como pintor, ¿sí? Yo nazco como poeta, ¿sí? Pero si yo ya nací, quiero ser poeta, no. Tú ya eres poeta. Esas son diferencias que tenemos entre la ilustración y el romanticismo. Voy con la otra, que me salté una muy importante. El poeta se sujeta a reglas. Esto en la ilustración. ¿Recuerdan lo que les dije? Que en el clasicismo francés había reglas para todos. Por eso ponen esta parte, porque el poeta tiene que seguir lo que la academia decía. Si tú escribías un poema triste, tenías que utilizar una elegía. Una elegía es una forma de poema que se conforma de 3 versos y cierras con un cuarteto. Esa es la elegía. No hay otra manera de escribir una cosa triste. Si tú hacías una elegía de forma alegre, pues eso no era correcto. ¿Por qué elegían la elegía?
porque esa forma de poesía, cuando tú la lees, es lo que más se asemeja a la prosa, pero está con ritmo. Por eso la utilizaban para eso. La mayoría, los griegos utilizaban mucho la elegía, sí para cosas tristes, pero sí tienen poemas como para el amor y cosas más ligeras. Bueno, el artista, estoy en la número 5, en la ilustración. El artista tiene presente la realidad, o sea, no sueña. Aquí no hay nada, en su literatura no van a aparecer dragones ni cosas por el estilo, sino lo que ve. Aún en la fantasía, recuerden Lemuel Gulliver y sus viajes, sí, había mucha fantasía, porque pues, en una era enorme y en la otra isla los caballos eran los que hablaban, y, sí, pero eran cosas reales. Mientras que en el romanticismo, el artista rehúye a la realidad. Es decir, no le gusta la vida como es, no le gusta con sus problemas. Fue un periodo en el que hubo mucho suicidio, estaba como de moda en el romanticismo suicidarte. ¿Sí? Luego, estoy en la número... La 6. La naturaleza está sometida al hombre. Les puse entre paréntesis jardín. Si alguna vez han visto ustedes el Palacio de Versalles en Francia, habrán visto sus jardines tan bonitos, tan hermosos, donde los setos de plantas se les da formas geométricas y curvas y lo que sea. Es decir, se somete al gusto del hombre. No nacen como quieren, sino como el hombre quiere que se vean. A eso me refiero, a que el hombre somete a la naturaleza. En cambio, en las 6 del romanticismo puse la naturaleza domina al hombre, y les puse tempestad, montaña, selva. ¿Por qué? Porque todos estos los utilizaban mucho como escenografías. Los utilizaban mucho como escenografías cuando escribían sus textos, y de repente el personaje principal estaba caminando y tenía como fondo la cordillera de no sé dónde, y claro, la cordillera se veía ya como gigantesca, ¿no? Y la figura del personaje se veía pequeña, es decir, aplasta prácticamente al hombre. Son características de la ilustración y del romanticismo. Me voy con la ilustración. El arte está al servicio de una idea, la número 7, arte utilitario. Es decir, los de la ilustración decía, sí, el arte debe de existir, pero debe de servir para algo. No vamos a hacer arte por arte. El arte por el arte es una cuestión del romanticismo. De hecho, hoy en día estamos viviendo un poquito eso del arte por el arte, que a mí no me llega a convencer todavía mucho, porque según las galerías, los críticos de hoy en día dicen que los autores no deben de meterse en políticas, sino que hacer el arte por el arte. Yo no lo creo. No es que necesariamente todo arte tenga que ser contestatario o de protesta o demás, pero si a ti se te da la protesta, adelante, protesta. El arte es un instrumento muy poderoso. Yo más bien creo que todos estos galerías y críticos y museos encontraron ahí una forma de aplacar la rebeldía natural de los artistas, ¿no? Y muchos han caído también en eso. Dicen, no, lo mío es arte por el arte. A mí no me interesa lo que haga AMLO, o lo que haga Fox, o lo que haga el señor Trump. No, sí, expresa tu opinión. Lo que sí, no modifiques tu arte en aras de lo que vas a hablar como crítica, sino que tu crítica salga natural con lo que tú haces. Eso sí. Sí, yo ahí sí no creo que uno deba de poner el arte de uno al servicio de la crítica o la protesta. No, sino que en la manera en que tú estás escribiendo, en la manera que tú estás pintando, se note que tienes una crítica o que tienes una protesta. Bueno, sigo con las...
Acá dice, el arte no tiene finalidad, arte puro, y es el arte por el arte. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día, el arte que hacemos no debe de tener ninguna finalidad. Alguien me va a decir, oye, no, pero si se ve muy bonito en la casa, ¿es como decorativo? Pues sí, es decorativo, pero nada más. No puede tener otra finalidad, ¿sí? Tiene que ser bonito nada más. Pues eso tampoco. El arte puede ser muy bonito. Yo estoy seguro que alguna vez han visto algún jarrón por ahí muy bonito, o han visto alguna vajilla muy bonita, un mueble muy bonito. Entonces tampoco hay que encasillar las cosas. Luego estoy en la número 8. Función vital, seguridad lógica y optimismo. Estas son afirmación vital, seguridad lógica y optimismo. Es como la gente se sentía en la Ilustración. ¿Recuerdan lo que les decía del Renacimiento? En el Renacimiento la gente sentía que realmente iban a resolver absolutamente todo, ¿sí? Porque era un renacer y todo. Aquí en la Ilustración, las personas que vivían en esta época sentían que la razón iba a resolver todos los problemas que iba a tener el mundo. Bueno, en la contraparte dice inseguridad vital, melancolía y pesimismo. Si ustedes leen buena parte de la literatura romántica, es precisamente lo que encuentran. Hay luego un pesimismo, o ya por lo menos una melancolía, así. A los himnos de la noche de Novalis, que les recomiendo que lean, es así melancólica, ¿no? Las observaciones, son nocturnos todos, o sea, poemas dedicados a la noche. Luego, el 9, cultura laica y voluntad. La iglesia aquí no pintaba. Por ahí les envié una definición del deísmo, que era lo que aplicaban. No es que dejaran de creer en Dios o en la religión, no, seguía, pero a un lado, ¿sí? A un lado totalmente. Luego, acá abajo tienen actitud religiosa y fatalismo. 9, es decir, me pasa lo que me pasa porque Dios quiere que me pase. ¿Sí? Pues muchas veces te pasa porque, no sé, soy pobre porque no trabajo, ¿sí? No, pero soy pobre porque soy prietillo. No, ningún porque soy prietillo. Ponte a trabajar. No, Dios no quiere. Ya estoy acabado. No, hay que poner esa fatalidad, ese tipo de fatalidad era muy común en el romanticismo. Si ustedes alguna vez leen las cuitas del joven Werther de Goethe, se van a dar cuenta ahí el fatalismo de este personaje, de cuando se enamora de la prima que ya está casada, y ay, pero ya está casada, y ay, esto, no, ay, pues, dice, ay, oye, pues ya déjala y busca otra, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en el primer amor de Leopardi, más o menos era la misma tesitura, había ahí una melancolía, pero también había un fatalismo, ¿no? De que sí, yo nací para que esto me sucediera. No es cierto, uno no nace para que le pasen cosas, uno hace que le pasen las cosas. Y por último, aquí tenemos, ay Dios, ya no veo, aristocracia del espíritu, arte noble. ¿Qué se refiere a eso? No cualquier pelagatos es artista. ¿Sí? ¿Cómo escoges eso? Yo siempre me he preguntado, ¿no? Si yo soy una persona pobre que a duras penas conseguí libros, a duras penas conseguí escribir y leer, y no tengo un apellido noble, mis padres no fueron empresarios, pero me gusta escribir. No. O sea, tenías que ser de cierta clase. Esto en la Ilustración. De hecho, era un grupo muy cerrado, a pesar de que la razón era lo que dominaba, y a pesar de que, tengo que decirlo, buena parte de los escritores de la Ilustración eran personas muy abiertas, muy liberales, aún liberales
para la época en la que estamos viviendo, ¿sí? El señor Trump, estoy seguro que nunca leyó un libro de ellos, ¿no? Bueno, me voy al romanticismo, y en el romanticismo tenemos genio innato de los pueblos, arte popular y tradicional. ¿Qué dice esto? Pues que el pueblo tiene su propio genio. Las artesanías, lo que hacen los pueblos, aún con que luego vemos las pinturas que las vemos que no tienen una gran perspectiva o que no tienen una buena perspectiva, o que sus proporciones de los cuerpos son muy defectuosos. Bueno, pues aún esos son admirados por el romanticismo. Como ven, es sí, no, blanco, negro, derecha, izquierda. Uno es esto y uno es lo otro. Pero recuerden lo que les dije respecto a los movimientos literarios. Siempre se conserva algo del movimiento literario anterior, ¿sí? Bueno, con esto creo que termino yo lo que teníamos que ver en lo que es propiamente el curso de la segunda parte de literatura 1, pero déjenme, nada más voy a terminar leyéndoles lo que les voy a enviar por escrito en un rato más, que ahorita me acordé y se los mando para que lo tengan listo ahí en sus apuntes. No tardo nada. Según yo lo había señalado, pero ya saben cómo soy yo. Recuerden que también ya vimos la parte de la línea del tiempo. En la última conversación que vamos a tener, recuerden que en la parte de abajo dice preclásico, clásico, posclásico. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la literatura. Yo lo puse ahí porque esas épocas, y las puse ahí porque son en la época que precisamente coinciden, son las épocas de las culturas indígenas, pero eso en la otra plática. Déjenme ver, ustedes seguramente se quedaron en... Como en un péndulo, las letras oscilan de una teoría a otra. Si ayer era blanco, hoy es negro. El Renacimiento es mesura, el Barroco la desmesura. Por lógica, el siguiente movimiento regresará a la sencillez. De alguna manera, una vuelta a las formas clásicas antiguas, las historias de viajes y la frialdad en los poemas se imponen. La prosa reina en esta época. El péndulo vuelve a oscilar y de una ignorancia del yo en la Ilustración se pasa a la exaltación del alma y el yo. Estamos en el romanticismo. Hasta ahí nos vamos a quedar en lo que ustedes van a tener apuntados. Ahorita en la tarde yo les mando ese parrafito, son como unas 3-4 líneas para que lo incluyan en su historia de la literatura. Recuerden que esta es la historia de la literatura sin títulos, sin fechas, sin nombres, sin nada. Estoy siguiendo un poquito de las teorías más liberales que decían que la historia de la literatura debería enseñarse sin nombres, sin títulos y sin cosas por el estilo. Entonces yo traté de hacerlo de una manera muy ingenua tal vez, pero creo que funciona, porque si nosotros nos aprendemos esta historia de la literatura y conocemos bien la línea del tiempo, nunca vamos a tener problemas. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos el próximo año
no coman mucho porque luego van a engordar mucho. Y no es esta mi última plática, todavía les van a poner una más, que es sobre las culturas indígenas de México. Gracias por escucharme y nos vemos luego. Adiós.